más poder que la política institucional. Como la política institucional no puede acabar con la AFP, da lo mismo que nosotros discutamos, opinemos, decidamos que hay que acabar con la AFP. Si la política institucional pudiera acabar con la AFP, entonces nosotros los ciudadanos podríamos decidir si acabar con la AFP o no, y si decidiéramos acabar con ellas, entonces la política institucional tendría que hacerlo, y podría hacerlo. Podría hacerlo. Entonces esa es la primera dimensión, una dimensión en que la Constitución configure una política capaz de actuar con eficacia, que de ese modo sea vista por los ciudadanos como la manera de realizar las decisiones que nosotros tomemos. Y de ese modo, que la política nueva sea la medida del empoderamiento ciudadano, en vez de lo que es hoy día, que es el constante recuerdo del desempoderamiento ciudadano. Esa es la primera dimensión, la dimensión política. La segunda dimensión es la dimensión social. Hoy día lo que tenemos es lo que se llama un Estado subsidiario, que con independencia de lo que dice, de la discusión académica, en términos constitucionales y chilenos, Estado subsidiario quiere decir Estado neoliberal. Y Estado neoliberal quiere decir un Estado que en materia de derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, tiene el deber fundamental de asegurar las condiciones del mercado. Y eso, por cierto, entonces hace que la salud, la educación, la seguridad social queden organizados a la manera del mercado. Y entonces, en salud, en educación y en seguridad social se produce lo que naturalmente el mercado produce, diferenciación de la oferta, que se llama segregación. Y entonces, lo que cada uno recibe está directamente vinculado a lo que cada uno puede pagar. Y el que no puede pagar nada recibe una provisión pública básica de calidad escasa. Eso es lo normal que produzca el mercado. No tiene nada de raro que produzca eso. Por eso, estas esferas son esferas que en otros países comparables son públicas, no privadas. Es decir, están organizadas no conforme al criterio de mercado, que es un criterio privado, en que la propiedad privada ordena, el dueño manda, sino a un criterio público, que es un criterio de igual ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que hace un Estado social. Un Estado social, por oposición a un Estado subsidiario, se encarga de organizar y mantener estas esferas, salud, educación, seguridad social, vivienda, como esferas de ciudadanía, y por eso se llaman derechos sociales, y no como esferas de mercado. Esa diría yo que es el segundo pilar de la nueva Constitución. Un Estado que pasa de ser un Estado subsidiario a ser un Estado, para decirlo en términos del constitucionalismo europeo, Estado social y democrático de derecho, cuyo deber fundamental es la realización de los derechos sociales. Y en tercer lugar, la nueva Constitución yo esperaría que sentara las bases, o al menos creara constitucionalmente la posibilidad de un nuevo modelo de desarrollo económico. El modelo de desarrollo económico que nosotros, que digamos, neoliberal, se basa a su vez en tres características, tiene tres características. Es un modelo en el cual importan los equilibrios macroeconómicos, es un modelo abierto al exterior y es un modelo de prescindencia total del Estado. Y yo diría que el problema que tenemos es fundamentalmente la tercera dimensión, no las dos primeras, la tercera. Es un modelo de prescindencia total del Estado. Y esto se manifiesta, bueno, esta es otra manifestación del principio del Estado subsidiario, ¿no? De hecho, se manifiesta en el hecho de que que desde el punto de vista constitucional, las empresas públicas son mal miradas, ¿no? En principio no debería haber empresas públicas. Está bien, hay excepciones, pero en principio no debería haber empresas públicas. Yo creo que el modelo de desarrollo económico, el modelo neoliberal de desarrollo económico, topó techo hace mucho rato. De hecho, la productividad de los trabajadores dejó de crecer a fines del siglo XX, hace 20 años. Por supuesto, desde entonces hay algunos años en que ha crecido un poco, otros en que ha caído un poco, no es que se haya mantenido exactamente fija, pero ya no hay una tendencia al crecimiento como lo hubo durante los 90. Y eso, creo yo, muestra bastante claramente que hay un modelo de desarrollo que tocó techo y que tampoco ha sido capaz de producir el tipo de consecuencias que uno esperaría para poder continuar en el camino al desarrollo, que es fundamentalmente diversificación productiva, agregación de valor, etcétera, ¿no? Eso no se ha producido
y no se va a producir, porque la verdad es que en las condiciones de los últimos 30 años, si se mantienen esas mismas condiciones, se va a obtener el mismo resultado. Un nuevo modelo de desarrollo económico debería darle al Estado herramientas y capacidad para orientar estratégicamente el desarrollo, para tomar decisiones de política industrial. Es decir, Chile va a ser, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, que esto no es una propuesta, es un ejemplo, Chile va a ser de aquí a 10 o 15 años un punto de referencia mundial en la tecnología y el desarrollo de conocimiento sobre el litio, sobre los usos del litio. Aprovechando que Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, entonces, ¿por qué Chile debe contentarse con exportar litio como si fuera talco, cuando podría usar esa posición que tiene para desarrollar otras posibilidades del litio, para lo cual, por supuesto, se necesita inversión en investigación y desarrollo? Y esa investigación y desarrollo ya está claro que los privados no lo van a hacer. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el Estado no podría hacerlo? ¿Por qué el Estado no puede políticamente tomar la decisión de que esa es una línea estratégica para el desarrollo chileno? Y eso, creo yo, es una de las características del nuevo modelo de desarrollo económico que la Constitución debe permitir. Debe permitir una institucionalidad que logre sostener un esfuerzo de este tipo por el tiempo necesario para que tenga éxito. Esas tres serían, a mi juicio, las dimensiones fundamentales de la nueva Constitución. En lo político, democratización y participación. En lo social, Estado social y democrático de derecho. Y en lo económico, un nuevo modelo de desarrollo económico que le da al Estado una función estratégica en el desarrollo, en la guía del desarrollo. Y con eso, quizá ahora hay un espacio para poder conversar y recibir preguntas o comentarios y reaccionar. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por la introducción. Sí, pues la idea es que efectivamente los compañeros podamos interlocutar y compartir ideas de lo que esperamos cada uno de nosotros, así como tú consagras estos tres pilares en lo que debiera contener la nueva Constitución. También expresar desde el mundo del trabajo, porque acá los que estamos reunidos somos todos dirigentes sindicales, que nos une ser parte de las empresas del Estado, pero que tienen una visión, porque también no hay que dejar de omitir en el fondo que las empresas del Estado de una otra parte han sido el pariente pobre de un Estado que no está, como tú dices, que está pensado para que sea lo más reducido posible, y en el fondo hemos subsistido postdemocracia los vaivenes de la economía con mucho ñecle de sus trabajadores, pero que en el fondo también nos sentimos un poco en posiciones de mejorar a partir de que no se nos dan las herramientas, principalmente por lo que tú dices. O sea, no es casual, digamos, que en todo lo que es ciencia e innovación por parte de los gobiernos post-democracia ha sido desde una mirada bastante paupérrima para poder, y esto si tú lo cruzas con el desarrollo de la empresa, ha sido bastante restringido. O sea, más que nada, y también, por qué no decirlo, las empresas públicas se han transformado en la caja pagadora. Norberto Díaz, que por algún motivo hoy día no está, pero siempre ocupa esa frase que dice que se han convertido en la caja pagadora de los gobiernos de turno, más que en el pilar o en la columna vertebral de un Estado que tenga por concepción garantizar derechos. Así que yo me quedaría con eso. Compañeros, la palabra está al servicio de ustedes. Yo estaba levantando la mano, compañero. Ahora te vi, William Montes. Sí. William Montes, Penatrapech. ¿Podría venir después yo, compañero Olivares? Jaime. Paula por acá también, Fernando. Jorge también. Vamos, William. Ok, gracias, Fernando. Bueno, primero que nada, agradecer a don Fernando Atria por la deferencia de explicarnos cuáles son los pilares fundamentales de lo que debería contener esta nueva Constitución. Yo quiero enfocarme a dos preguntas puntuales. Una, me llamó mucho la atención
respecto a los tres pilares que mencionaba Fernando, sobre crear este nuevo modelo de desarrollo económico. Estamos claros esto de los equilibrios macroeconómicos que son importantes, también que debe ser una economía abierta, y esto de la presidencia del Estado, donde no hay empresas públicas que contribuyen al desarrollo, me llama mucho la atención, porque esto es básico para el desarrollo de un país, y sobre todo en los países de Latinoamérica, donde nosotros somos fundamentalmente extractivistas, donde todos los recursos naturales se extraen en bruto y son exportados para procesarse en los países desarrollados, y como todos sabemos, después les compramos a ellos estas mismas materias primas donde hay mayor valor agregado. Eso nosotros lo tenemos claro y es una característica propia de los países latinoamericanos, principalmente de Sudamérica. Y eso, sin lugar a duda, nosotros lo hemos vivido en carne propia con Codelco, ¿cierto? Todos sabemos que ahí falta desarrollo tecnológico. El mismo ejemplo que puso Fernando respecto al litio, donde se puede hacer investigación y desarrollo e innovación en el tema de las baterías, en el tema de los autos eléctricos. Exactamente lo mismo se pudo haber hecho en Codelco, y tenemos ausencia de tecnología para agregar valor, y no solo en los procesos productivos, sino que también del punto de vista tecnológico, respecto al desarrollo de software, respecto al desarrollo de aplicaciones, respecto a lo que hoy en día está muy en boga, que es el data science, la big data, ¿cierto? Donde podemos darle un fuerte impulso a la minería digital, cosa que no estamos haciendo y que sin lugar a dudas no lo va a hacer el sector privado. Entonces, acá tenemos esa gran paradoja, esa gran inconsistencia, digamos. Claramente, nosotros hemos vivido en carne propia lo que significa esta ausencia de participación de las empresas del Estado en agregar valor a los recursos naturales. Por otra parte, el sector privado, que es el motor de desarrollo de este modelo neoliberal, me llama la atención lo que mencionó Fernando Atria, respecto a que ya hemos tocado tope en la productividad. Yo entiendo que se refiere a la productividad industrial, a que el desarrollo industrial del país llegó a un techo y ya no va por ese camino. Entiendo que el camino va por otro lado, que es el desarrollo financiero, el desarrollo del mercado de capital, el desarrollo de las bolsas de valores, y bueno, y de ahí la explicación de por qué, en mi humilde opinión, las AFP serían el sustento de este modelo, es la guinda de la torta, por cuanto significa una porrada de miles de millones de dólares mensuales que va a alimentar este mercado de capitales. Por lo tanto, el privado se focaliza en lo que es intangible, en los capitales, capitales frescos, que tienen una perfecta movilidad, y no invierte entonces, que yo lo aprendo por lo que dice don Fernando, en el desarrollo, en la innovación, en la tecnología del sector industrial, porque según lo plantea, tocamos techo. Entonces ahí es como que la lógica dice, pero ¿por qué estamos con esta cortapisa en el desarrollo de las empresas del Estado, ¿cierto? Y el sector privado no hace lo que tiene que hacer en el desarrollo industrial, porque sustituye importaciones, sustituye productos por importaciones, sin lugar a dudas, y ellos solamente están abocados a desarrollar el mercado de capital. No sé si estoy muy equivocado, don Fernando, pero es lo que yo desprendo de la presentación que usted explicó respecto al último punto de este modelo de desarrollo económico que actualmente está establecido en nuestra Constitución. Hernán. Jaime, ¿está por ahí? Buenas tardes, don Patricio Olgueta, presidente de la FTC. Bienvenido. Hay que hacer inmediatamente las consultas,
Compañero Jaime, que no sé el apellido, por eso no lo nombro, tenía la palabra, después se prepara Paula Rivas y después Álvaro Díaz. Perfecto, mi amable. Jaime Romero, de Correos de Chile, de la Jaime, no Federación. tú, disculpa, que no Me aparece tu desconoce apellido. Fernando hoy día, ¿no? No, te Ya, desconozco. ya eso lo Jaime conversaremos Romero. posterior. Eh, En privado, por favor. Profesor Dimitri, buenas tardes compañeros a todos. Gracias por darme la oportunidad de escuchar y participar de esta charla importantísima. Yo quiero ir al tema respecto al tema político de uno de los pilares que presentaba el profesor en el sentido del poder. Efectivamente, y se ha dado este último tiempo sobre todo, respecto a la revolución en términos del poder, lo que ha pasado en Chile específicamente, en que hoy día las estructuras clásicas no parecen dar respuesta a ese poder efectivo frente a un pueblo que se está organizando. Es decir, tenemos los ejemplos de la AFP, tenemos el ejemplo del 10%, y toda esta revolución que se ha dado en Chile, en donde el poder se visualiza en cada uno, en la capacidad para influir. No quiero entrar a una polémica si efectivamente las estructuras políticas están en franca retirada, ni mucho menos, pero hay un indicio respecto a eso, una discusión. Y ese poder debiera ser plasmado en la próxima constitución en el sentido de que el poder del ciudadano a pie se pueda expresar en virtud de reunir firmas y levantar anteproyectos de ley para que desde la misma raíz del pueblo puedan ser resueltas ciertas cuestiones que son fundamentales para la ciudadanía. Eso es mi pregunta. Gracias, Jaime. Paulita Rivas, presidenta de la Federación del Metros. Gracias, Fernando. Oye, bueno, escuchando atentamente creo que se hace un súper buen diagnóstico, una buena síntesis con respecto al panorama que ya hemos evaluado durante, claro, tanto tiempo. Y creo yo que esa visión o esperanza de futuro se puede plasmar obviamente en lo que todos esperamos que sea esta nueva constitución construida y elaborada desde la ciudadanía. Porque porque los que estamos aquí presentes, que somos representantes de empresas del Estado, lo que hemos hecho es resistir durante este tiempo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué han resistido estas pocas empresas y por qué no las privatizaron? Probablemente no tuvieron la oportunidad, o si quisieron, no fue el momento oportuno para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, claro, frente a eso, como estamos aquí los que resistimos, también tenemos un diagnóstico propio con respecto a hacia dónde queremos avanzar y por qué queremos avanzar. Nosotros creemos que efectivamente pensar un país o una ciudad, dependiendo de hasta dónde puedan contener nuestras propias empresas, bueno, en el caso de Codelco, el caso de NAP, el caso de Metro, que es en la ciudad de Santiago propiamente tal, pero claro, hacia dónde queremos avanzar o cuáles son las dificultades con las que nos hemos encontrado, creo yo que ese es un diagnóstico común que ya hemos sacado y que tiene que ver con la capitalización de las empresas del Estado, el tema de los gobiernos corporativos y de cómo poder avanzar hacia los derechos sociales y económicos, obviamente, que nos puedan permitir poder creer o poder pensar en un país distinto. Entonces, básicamente, la pregunta es, ¿cómo avanzamos de aquí en adelante? Porque ahora se viene todo el proceso constituyente, pensando, ideando una nueva constitución. Nosotros, desde nuestras empresas, podemos ver qué es lo que necesitamos o qué es lo que nos gustaría para pensar un país o una ciudad más digna, unas ciudades más democráticas, desde Metro, desde Codelco, desde NAP, de TVN,
esa necesidad de poder decir qué es lo que vemos o qué es lo que hemos observado nosotros y qué es lo que nos gustaría, pensando obviamente en este bien común, entre comillas, que podría ser o sentar las bases de esta nueva constitución. Entonces, ¿cómo avanzar en eso cuando tenemos el proceso constituyente? Bueno, lo primero era que ganara el apruebo. Ya se consiguió que ganara el apruebo y ahora viene la elección de los constituyentes. Entonces de ahí viene toda una seguidilla de sucesos que van a ir aconteciendo y en definitiva, ¿qué hacemos los aquí presentes, que somos los representantes de estas empresas del Estado, para poder entregar nuestra opinión con respecto a eso? No estoy pensando obviamente en ser constituyente, pero entendiendo que aquí van a haber ciudadanas y ciudadanos que sí lo van a hacer y que probablemente quieran aportar desde distintos ámbitos. Entonces, ¿cómo avanzar frente a eso? Esa es como la pregunta. Que se lo escucha tú. Álvaro. Álvaro Díaz. Aquí estoy. Hola. Ya, ahí llegó Álvaro. ¿Cómo están? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, sí, pucha, qué bueno estar aquí escuchando las opiniones de ustedes en el caso del Estado. Yo soy representante de una federación de sindicatos de trabajadores honorarios. Y ya que estamos en esta conversación del Estado y todo, claro, no puedo menos que plantear que a lo mejor, ya que don Fernando Atria, el expositor, nos menciona ver el rol del Estado en esta nueva constitución, yo como representante de trabajadores honorarios puedo plantear que también debemos a lo mejor empezar a repensar la forma del Estado. Para nosotros se abrió una ventana con la opción del apruebo, en el sentido que a lo mejor eventualmente podríamos empezar a repensar el tamaño, la forma de contratación del Estado y todo, porque la verdad que si bien desempeñamos como trabajadores honorarios tanto en las municipalidades como en el Estado central funciones tanto de soporte como de apoyo importantísimas, nuestra dotación parece que en muchos de los lugares donde trabajamos es superior a la planta o y contrata. Entonces tenemos siendo tantos, nuestras condiciones laborales no son las más idóneas, de hecho son algo precarias. Entonces desde esa perspectiva para nosotros se nos abrió esta ventana y quería a lo mejor plantearlo también, dando la idea de que, chuta, eventualmente podríamos empezar a repensar el Estado, y en el sentido, les repito, la forma de contratación, por ejemplo, esa cosa de que existan contratas, plantas, honorarios, códigos del trabajo, etcétera, dentro del mismo Estado también genera división al interior del Estado al segregar entre trabajadores de uno u otro tipo, y posiblemente eso debiera dejar de existir. Gracias, compañeros, por el tiempo. Ok. Jorge Ibarra parece que está. Así es. Hola, buenas tardes. De los asistentes de la educación de San Felipe. Mira, una pregunta para el señor Fernando Atria. Con respecto a lo que él decía, con respecto a lo que se espera del Estado, lo que es hoy el Estado y con lo que se espera del Estado, me gustaría que él me dijera algunas cosas del cómo. Por ejemplo, cómo revertir lo que pasó con todas las empresas estatales en los años que se privatizaron las empresas estatales para poder llegar a ser un Estado. Cómo revertir esas situaciones, por ejemplo. ¿Cómo se puede revertir esas situaciones? ¿Cómo terminar con la tercerización del trabajo dentro del Estado por las empresas privadas? El Estado actualmente está totalmente permeable a todo este tipo de situaciones. Entonces, aquí surge el cómo. ¿Cómo podemos revertir? Ahora, si se quiere un Estado, me refiero yo que al querer un Estado fuerte, lógicamente, el Estado tiene que tener mayor injerencia sobre las empresas y sobre todo la cantidad de empresas que fueron privatizadas en los años 70, o sea, después del 73, es increíble, o sea, como que al Estado lo dejaron totalmente sin pie ni mano, prácticamente, por decir algo. Me gustaría que el señor Fernando Atria me pudiese decir el cómo.
Por favor. Fernando, por favor. Estás sin audio. Sí, gracias. No, decía que por cierto que las preguntas, o sea, hacerse cargo completamente de ellas es más de lo que podemos hacer ahora, pero me gustaría decir algunas cosas, por lo menos en reacción a ellas. Respecto a lo que decía William, cuando yo digo, o sea, esta idea, esto de que la productividad dejó de crecer, es la productividad total de los factores, ¿no? Medida de la manera estándar que se mide. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que las posibilidades de tener tasas de crecimiento como las que tuvimos en los 90, con este modelo, en estas condiciones, es cada vez más ilusa, ¿no? Es bien difícil. Y esto no tiene nada de raro, porque durante el siglo XX no hay países que hayan alcanzado el desarrollo, que hayan llegado al desarrollo, que hayan seguido la ruta de un modelo neoliberal prescindente, de un Estado prescindente. Siempre ha habido un Estado que tiene una función estratégica. Por cierto, digamos, desde el punto de vista de los capitales privados, esto tiene una solución muy fácil, que es precisamente el desarrollo del capital financiero, evidentemente. Y por eso las AFP son un elemento tan central dentro de este modelo. Pero entonces, yo creo que un nuevo modelo de desarrollo necesita devolverle al Estado capacidad de orientar estratégicamente el desarrollo, y eso supone, claro, por supuesto, la posibilidad de servicios públicos o de empresas públicas, ¿no? Eso creo yo es una cuestión de organización, si el Estado debe actuar organizado como empresa, organizado como servicio público de alguna u otra manera. William pregunta por qué el sector privado no hace lo que tiene que hacer. Y el punto es, el sector privado hace lo que le conviene hacer al sector privado. Y lo que le conviene hacer al sector privado no es lo que le conviene a Chile, necesariamente. Ese es el dogma, por supuesto, neoliberal, pero no hay ninguna razón para asumir ese dogma. Y esto se vincula a una pregunta que hacía Jaime, y creo que es central también para varias otras, que es el problema del poder. El Estado neoliberal es un Estado que carece de poder. Y como carece de poder, está bastante a merced del poder económico. Porque el poder económico sí tiene poder, ¿no? El poder económico tiene un poder que no es jurídico, ¿no? No es un poder legitimado, es un poder de facto. Pero es un poder mayor que el Estado. Y eso es parte, creo yo, de la política que esta Constitución creó. Esta Constitución pretendía crear un poder débil. Porque un poder débil no puede asumir un desafío transformador. Ahora, ¿cómo uno piensa? Porque evidentemente la solución, o sea, lo que necesitamos es un poder fuerte. Un poder fuerte, en eso consiste el primer pilar, una política que crea una política capacitada para transformar y así canalizar las necesidades ciudadanas. Pero el segundo también es una cuestión de poder, ¿no? La realidad de los derechos sociales está dada por el poder que hay detrás de los derechos sociales para hacerlos realidad. Tratándose de derechos fundamentales, derechos constitucionales en general, nadie regala nada, ¿no? La realidad de los derechos no depende de una declaración, depende de que haya poder para realizarlos. Piensen ustedes en que la Constitución actual protege el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y se lo asegura ese derecho incluso a los habitantes de las zonas de sacrificio. Y uno se pregunta, ¿cómo puede haber zonas de sacrificio si ese derecho, si está protegida la palabra, si está protegida el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Y la respuesta es obvia, porque para que ese derecho sea realidad, lo que se necesita es un Estado que tiene poder para enfrentarse a los intereses económicos que van a ser afectados por la regulación necesaria para proteger el medio ambiente. Y si no hay un Estado que tenga ese poder, entonces no habrá realización del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, aun cuando la Constitución lo asegure. Entonces, el problema del poder, cómo crear un Estado con poder, creo yo, es central. Y aquí, esto también lo mencionó Jaime, el caso del 10%, del retiro del 10%, nos ilustra, porque nos muestra dónde está genuinamente el poder. El poder no está en la institucionalidad, el poder está en la sociedad. Cuando la política institucional logra ser
convertirse en el conductor de una demanda que viene de la sociedad, entonces esa demanda adquiere un poder enorme, tan grande, de hecho, en el caso del 10%, que fue superior al poder de las AFP. Pero fue superior no por la habilidad negociadora de los diputados, los jefes de bancada, fue superior porque lo que había era una demanda que venía de la sociedad y usaba la fuerza con la cual venía de la sociedad. Así que eso, por cierto, eso es la manera de pensar cómo crear una política que tenga poder. Tiene que ser una política legitimada, que la sociedad pueda verla como el instrumento para poder actuar. Así que ahí Jaime preguntaba por formas de participación directa, como referéndums revocatorios o iniciativa popular de ley. Sí, yo creo que hay que pensar en ese tipo de cosas, que le restituyan a la política su legitimación ante la sociedad, de modo que la política vuelva a ser el brazo institucional de la sociedad. Yo pensaría, por ejemplo, en plebiscitos derogatorios. Imagínense ustedes que después de que nos enteramos cómo se produjo la ley de pesca, hubiera podido haber un plebiscito en que la ciudadanía se pronunciara respecto de si se derogaba o no se derogaba la ley de pesca. Eso le habría dado realidad al principio democrático. Eso habría, desde el punto de vista de los ciudadanos, habría mostrado la verdad de eso. Paula se pregunta cómo avanzamos de aquí en adelante. Yo creo que la cuestión fundamental es la construcción de un Estado que tenga poder. Lo demás, creo yo, es consecuencia. ¿Qué pasó con las empresas públicas? En estricto rigor, para crear empresas públicas basta una ley de quórum calificado. Entonces se ha podido crear. No es que estén prohibidas constitucionalmente. Es que simplemente las empresas públicas, cuando se trata de un Estado que no tiene poder para enfrentarse al poder económico, bueno, quedan al margen, por supuesto, o quedan retrasadas, o son evitadas. Entonces, yo creo que la cuestión de volver a tener un Estado que tenga poder suficiente para enfrentarse al poder económico es la solución a varias de las cuestiones que han salido en la conversación aquí. De hecho, las preguntas o las intervenciones de Álvaro y de Jorge también tienen que ver con esto, ¿no? Álvaro se pregunta si esto también debería llevarnos a repensar la forma del Estado. Y yo creo que aquí hay que tomar nota de que ¿cuánto tiempo se viene hablando de la necesidad de una reforma del Estado? Claro, en un tono más bien neoliberal, esta idea de modernización del Estado, pero que ahí hay un problema, eso es verdad. Pero claro, de nuevo, eso también es una decisión transformadora. Eso también es algo que esta política no puede hacer. Entonces han pasado 30 años y nosotros tenemos la estructura del Estado y las formas del Estado que corresponden a hace 30 años. Porque no hemos tenido una política que haya sido capaz de ir tomando las decisiones que había que tomar para ir manteniéndolo al día. Entonces, por cierto, yo creo que un Estado más fuerte requiere una forma distinta, una forma más eficaz de acción, y eso, por cierto, que hay que repensar, o por lo menos en alguna parte va a haber que repensar la forma del Estado. Y Jorge pregunta cómo revertir lo que ocurrió con las empresas estatales, cómo terminar con la tercerización. Yo distinguiría estas dos cosas. Lo de revertir, bueno, ahí la pregunta es, ¿cuáles de las empresas estatales que dejaron de existir son necesarias en caso de que fuera necesaria volver a ellas, y en ese sentido revertirlas? Y esa es una pregunta que está abierta, creo yo, ¿no? O sea, yo no tengo una respuesta a eso. Lo que sí me queda claro es que con un Estado débil que no puede enfrentarse al poder económico, esa pregunta no alcanza ni siquiera a ser planteada. Se necesita un Estado fuerte, por lo menos, para que tenga sentido que nos preguntemos eso. Y perdónenme que sea medio monotemático y responda a todo con lo mismo, pero yo diría, el problema de la tercerización más o menos lo mismo, ¿no? La tercerización también es una manifestación de la debilidad estatal. Entonces, una de las cosas más importantes, creo yo, que la Constitución debe crear es un Estado y una política fuerte, ¿no? Que fuerte no quiere decir totalitario, no quiere decir sin límites, por supuesto, solo quiere decir enfrentar y sujetar al poder económico. Porque yo creo que esto se vincula con una de las protestas ciudadanas más grandes de todas, lo que estaba en el centro del estallido del 18 de octubre. Porque es cosa de que nos pongamos a pensar, ¿cuál es la consecuencia de un Estado que no tiene poder para enfrentarse al poder económico cuando uno deja que eso se prolongue por 30 años? ¿Qué va a pasar 30 años después? 30 años bajo un Estado que no tiene capacidad de enfrentarse al poder económico. ¿Cómo lo va a notar eso el ciudadano? Y la respuesta, creo yo, es obvia. El ciudadano lo va a notar como abuso, porque en cada cosa que le interesa al poder económico, las cosas van a estar dadas en beneficio del poder económico y no del ciudadano. Y el ciudadano va a encontrar
que cada vez que se encuentra con el poder económico es abusado, y cada vez que es abusado, la ley y la política no están del lado del ciudadano, están del lado del poder económico. El resultado de eso es lo que vimos el 18 de octubre del año pasado. Y eso es lo que necesitamos cambiar. Y de eso se trata, creo yo, la nueva Constitución. Fernando, sé que estáis con tiempo, pero tengo 3 palabras pedidas que, por favor, que las pudiéramos escuchar, que es Juan Riquelme, Patricio Olgueta y Juan Peña Bernal. Por favor. Juan Riquelme. Sí, buenas tardes a los compañeros y compañeras y al profesor Fernando también. Atria, muy buena su explicación. Ya habíamos tenido oportunidad de estar con usted a través de los sindicatos de correos, ¿cierto? Y es muy claro en su modo de explicar. Yo tengo 3 consultas y son breves y concisas. En los convencionales constituyentes, ¿usted piensa que deben estar representados los y las trabajadores? ¿Y por qué? Obviamente yo creo que va a ser una respuesta afirmativa, ¿cierto? Que tiene que haber un par de dirigentes sindicales ahí que representan a nuestro mundo y el por qué. Lo segundo que quería plantearle es, en los directorios de las empresas del Estado, todas deberían tener un representante también de los trabajadores. Desconozco cómo es el tema jurídico interno y todo lo demás, pero sé que Codelco, bueno, por años de años tiene, nosotros en Correo hemos intentado y hemos fracasado rotundamente, y no sé si eso es jurídicamente viable o no, digamos. Y la otra consulta que creo que es buena hacerla porque ocurre así en otros países, una ayuda económica del Estado hacia los sindicatos, federaciones o confederaciones, que no, ¿cierto?, estemos siempre con la cuota del socio, con la, qué sé yo, con un evento para recaudar fondos y todo lo demás. Yo creo que sería importante también ver si está esa posibilidad que el Estado, ¿cierto?, ayude económicamente a las federaciones, confederaciones y sindicatos sin ningún compromiso. Ojo, porque algunos piensan como que va a existir una dependencia de eso. Yo pienso que no. En la autonomía nuestra creo que no. Eso, Fernando, gracias. Compañero Patricio Olgueta. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. También darle las gracias a don Fernando. En este sentido, nosotros como dirigentes sindicales de empresas estatales y también públicas tenemos un doble rol. Y el rol es representar a nuestros trabajadores, pero también el rol de administrar bien los recursos que son del tema para el país. Y es el caso de Codelco en general. Nosotros como dirigentes mineros, obviamente que pensamos que aquí se nos abre una oportunidad con respecto a esta situación que hoy día estamos viviendo después del plebiscito que tiene que ver con esta asamblea constituyente. Nosotros esperamos buscar todos los espacios para ser constituyente o también influyente. Constituyente sí sabemos que tenemos una limitación como dirigentes sindicales porque dice que tú cesas en tus funciones para poder ocupar esta situación. Y obviamente ahí se arma un doble filo con respecto a esta situación. Ahora, en el sentido de influyente, buscar todos los espacios necesarios para hacer una propuesta nacional de los trabajadores de la minería para poder fortalecer el Estado. Y eso tiene que ver con una situación muy grande que ya lo planteó en su momento con Salvador Allende, que decía que la viga maestra era el cobre y obviamente era la independencia económica que necesita todo país. Porque si nosotros vamos, desde que se creó, en este caso, Codelco, en este caso, cuando vino la nacionalización hasta la fecha, ya se ha aportado al país más de 120.000 millones de dólares con respecto a esta situación. Y la empresa privada, en los últimos 10 años de la superciclo, se llevaron 120.000 millones de dólares que obviamente hoy día podía solventar los planes sociales que conlleva esta situación. Entonces, con esa situación me gustaría un poco más claridad que lo pudiera responder don Fernando con respecto al tema de cómo podemos ser dirigentes sindicales y participar, porque tiene que estar la opinión de los trabajadores ya dentro de las reformas que hoy día se quiere construir este Chile. Y por una segunda parte, obviamente nosotros en esta propuesta que pretendimos tiene que ver con darle un valor agregado. Y en ese sentido tenemos, aparte de extraer mineral y que hoy día la tónica que se está dando es exportar solamente concentrado y mandarlos para afuera, nosotros
Nosotros tenemos fundiciones, tenemos refinerías donde tenemos que darle un valor agregado, y eso es lo que necesitamos hoy día en Chile. ¿Para qué? Para poder despegar, así como otros países lo que han hecho, ya que no son mineros, pero han contado con todo el aporte del Estado para poder subventar y subsidiar este tema de desarrollo. Entonces, en ese sentido, nosotros con mucha fuerza Se fue Patricio. da en este sentido lo valora a nosotros con respecto Tengo un problema de señal. a la situación de que los mineros no estuvimos, queremos ser claros, enfáticos. Hoy día nosotros estamos con todo lo que quiere significar para construir este. ¿Aló? Ahí concluí, estimado. Y se me corta la comunicación. Se te cortó un poquito al final. Seguramente estás por allá en el norte, sí, está más lejos. Oye, nos queda entonces Juan Peña Bernal, perdón, de Ambiente Codelco Ventana. Sí, hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Hola, ya, hola. Primero que nada, saludarlos a todos y todas. Un placer poder estar aquí en este foro. Agradecer al profesor Fernando. Siento que lo que se ha planteado son temas muy importantes, porque son temas país, que yo creo que nos llaman a todos a participar. Lo que sí, probablemente a lo mejor, agradezco a los anfitriones, ¿cierto?, de la reunión, probablemente a lo mejor vamos a tener que hacer otras reuniones, pero abordarlos por temas, porque son muy variados, pues vamos desde muchos temas, pero yo creo que todos coincidimos, y el profesor lo dijo más de una vez, coincidimos en tener un Estado que tenga más poder. Yo creo que una de lo que se planteó en la Constitución que esperamos cambiar fue justamente debilitar el rol del Estado, debilitar el poder del Estado y aumentar el poder económico, que es lo que finalmente prima en el país, lo que de alguna u otra forma ha dictado los lineamientos del país y cómo ha querido desarrollarse el país, y ha acrecentado las brechas de desigualdad en el país. Claro, porque efectivamente el modelo capitalista así lo plantea. Ahora, creo que es muy necesario poner en esta discusión y poner en la discusión de los constituyentes quienes nos van a representar. No necesariamente tiene que ser un dirigente sindical, puede ser alguien que sí lleve, ¿cierto?, el sentir de la dirigencia sindical, que lleve lo que nosotros los dirigentes sindicales esperamos de una nueva constitución. Y sin duda que, compartiendo con el profesor, lo que esperamos es hacer de un Estado con más poder, un Estado que se involucre. Creo que lo único que voy a diferir del profesor habla de las zonas de sacrificio, del término zona de sacrificio. Yo vivo en Ventana, soy ventanino, no me gusta que se me tilde como habitante de una zona de sacrificio. Yo creo que no existen las zonas de sacrificio, lo que existen son zonas que están pobladas con mayores cantidades de industria y donde el Estado ha fallado en la regulación medioambiental, más que una zona de sacrificio. No me siento una persona ni mi familia como una persona sacrificable. Yo creo que el término no es el correcto. Yo creo que lo que hay que hacer y que espero de esta nueva constitución, espero de que efectivamente existan las voluntades para hacer de estas zonas que donde se emplazan por su condición geográfica, por lo estratégico, la bahía de Quintero es una bahía estratégica, con una excelente rada, ¿cierto?, con puertos, con la cercanía de los centros mineros, con una red vial y de ferroviaria que le permite. Pero lo que hay que hacer con estas empresas es una mayor regulación. Lo que nos pasa a nosotros es que, desde el punto de vista de Codelco Ventana, nosotros siempre hemos vivido, digamos, con la resistencia social. Más de alguna vez hemos perdido el permiso social para operar y lo hemos ido recobrando a base de bastante trabajo. Pero lo que hay que hacer es un Estado que norme estándares internacionales. No es un problema de una empresa si la normativa de medioambiental para SO2 o anhídrido sulfuroso es 95, cuando el mundo habla de 98 y los chinos tienen fundiciones 99.9. Lo que falta es una voluntad estatal respecto de hacer normas más rigurosas que obliguen tanto a privados como a estatales a cumplirlas. Nosotros las cumplimos, pero lo que falta es que efectivamente tengamos un Estado que en definitiva trate a todos por igual. Porque aquí operan, por ejemplo, para darles un ejemplo, 19 empresas y se carece de normas de calidad del aire que tengan que ver con compuestos orgánicos volátiles, que es lo que eventualmente provocó la contaminación del 2018 con más de 1.000 habitantes ¿cierto?, impactados.
y que por ahí se habla del petróleo que descargó ENAC, otra empresa pública, pero yo le puedo decir que operan en una absoluta impunidad GNL, Gasmar, Oxiquín, Catamotún, Puerto Ventana, FGNER, porque en definitiva no tienen normativas que regulen. Entonces, hablar de zonas de sacrificio, profesor, yo siento que lo que hay que hablar es de zonas que están mayormente impactadas por empresas, por industria, y que esas zonas requieren de una política distinta. Y ya lo hicieron ver los habitantes, todos nosotros los habitantes que votamos por el apruebo. En las zonas de sacrificio el porcentaje de votación del apruebo fue uno de los más altos del país, porque esperan que exista un cambio. Y ese cambio viene desde un Estado que sea capaz de exigirle a los empresarios privados, a las empresas, a las transnacionales privadas, más y mejores normas medioambientales. Sin duda comparto el tema de que esperamos que una constitución se haga cargo de estas inequidades o de estas desigualdades, como hablaba el compañero que nos antecedió un par de palabras anteriores, que hablaba de los honorarios. Yo tengo una hija que trabaja en horario y la verdad es que es bastante injusto un trabajador que tiene, ¿cierto?, las mismas responsabilidades de alguien a contrata, de planta, y que finalmente está en honorario, y eso le permite, ¿cierto?, evadir a los empleadores todo tipo de beneficios, desde un aguinaldo hasta un bono de gestión, ¿cierto?, hasta un honorario, hasta los honorarios que podrían ser dignos. Creo, y mi propuesta a esta mesa, creo que debe ser de que podamos abordar temas que efectivamente por temas reuniones y que nos lleven a profundizar en algunos, porque para mí es uno de los temas más importantes, lo acaba de hablar mi presidente, Patricio Olgueta, habla de qué vamos a querer respecto de los recursos naturales, de nuestras riquezas naturales. Yo, más allá de avanzar a la manufacturación, que es lo que probablemente plantea Patricio, yo hablo que nosotros tenemos que recuperar un eslabón que es clave, que es el procesamiento. Nosotros no podemos extraer y comercializar. Nosotros tenemos que extraer, ¿cierto? Tenemos que elaborar y comercializar. Yo creo que la cadena de valor se pierde cuando no somos capaces de elaborar, de manufacturar. Se van miles de empleos y mucha riqueza del país. Pero no solo del cobre, nos pasa lo mismo con la madera, nos pasa lo mismo con algunos recursos naturales. Siento que el gran desafío de esta Constitución y donde debe ser fuerte es volver a hacer de todos los chilenos los recursos naturales, entre estos el agua, ¿cierto?, el cobre, ¿cierto?, y desde ahí ver qué quiere el país. Y para eso hay muchos mecanismos. Nosotros como federaciones, como sindicatos, hemos propuesto muchas veces que el royalty en este país es un royalty irrisorio. Entonces, la forma de cambiar la matriz, ¿cierto?, de este país en términos industriales, tiene que ser beneficiando, lo acaba de decir Pato, un compañero que nos antecedió, beneficiando a quien elabora y castigando a quien saca materias subprimas, materias primas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un royalty diferenciado, hablamos de que el que extrae concentrado debe tener un alto nivel de impuestos, pero el que saca un alambrón o un tubo, tal vez no debíamos ni siquiera tener el impuesto. ¿Por qué? Porque en esa cadena él puso muchos empleos, dispuso de muchos empleos y además deja mayor riqueza al país que lo que el que agarra el concentrado, lo pone en un barco y lo saca. Que dicho ese de paso, solo si fundiéramos el concentrado en este país, cumpliríamos con los compromisos de carbono que tiene Chile. ¿Por qué? Porque la cantidad de combustible que se quema para trasladar el concentrado, por ejemplo, de privados y estatales, es enorme. Yo le invito a adentrarse en ese tema. Así que agradezco el espacio, agradezco la oportunidad, pero también mi propuesta es que en las futuras sesiones, en estos futuros conversatorios, podamos avanzar por temas que son de alto interés de cada uno de nosotros los que representamos a trabajadores y trabajadoras. Un gusto haberlo escuchado. Gracias, Juan. Gracias por... Escucha, Karin, Escárate y Marcela, muy breve, por favor, porque Fernando se tiene que ir. Karin, Escárate. Gracias, Fernando Olivares. Me presento, agradezco a Fernando Olivares que me compartió el link y me invitó. Yo soy dirigente sindical del Sindicato Profesionales de ENAC Magallanes. Y les cuento que estoy de precandidata como independiente, ahí simpatizante de un partido político, y me motivó, aparte de escuchar a Fernando Atria, es también plantearles el desafío de cómo nos unimos también como empresas públicas, como sindicatos de empresas públicas, en que tenemos una realidad bastante distinta al resto de las empresas de Chile, en que nuestra tasa de sindicalización en las empresas públicas es bastante más alta que en las empresas privadas, y cómo nos unimos para no generar una atomización en las candidaturas a la convención, porque si no nos vamos a perder
y finalmente capaz que no tengamos ningún representante laboral, sea de empresa pública o privada. Entonces ahí hay un desafío bastante grande de cómo nos organizamos, y ahí me gustaría también conocer qué visión puedas tú tener, Fernando Atria, respecto a ese tema de cómo evitar esa atomización, porque acá hay que tener los 2/3 más 1 y no quedar con 2/3 menos 1 para poder lograr estos cambios que se requieren estructurales para el Chile que queremos construir entre todos. Entonces ahí conocer quizás tu opinión de qué es lo que tú estás visualizando. Sé que fórmulas perfectas no existen, pero ¿cuál podría ser el llamado para generar estos consensos o trabajo en equipo previos para que después no lleguemos con 200 candidatos y que finalmente quedemos con menor cantidad de la que se necesitan para generar los cambios a partir del próximo año en el trabajo que se va a hacer? Muchas gracias. Marcela, y con eso terminamos, por favor, compañeros. Muy breve, solo quiero consultarle porque dentro de estos puntos importantes en un nuevo Estado, creo que me gustaría saber su opinión acerca de un Estado plurinacional y con paridad de género. Eso es todo. Ok. Fernando, mira, solamente reforzar que es lo que no me gustaría que quedara en el aire como ninguna conclusión de este encuentro, digamos. O sea, primero que sí, evidentemente nos falta mucho discutir, pero me gustaría que, y continuando con lo que decía Patricio Elgueta, en el fondo, ¿de qué manera visualizas tú cómo debiéramos relacionarlo? Porque efectivamente no vamos a tener, seguramente, y apoyo la legítimo derecho que tiene cualquiera de nosotros de ser candidato a la constituyente, pero lo más probable es que no sea 1/3 de dirigentes sindicales, es lo más probable. Así que en esa función yo también me quedo con la manera de cómo vamos a incidir en el proceso constituyente. Y desde ahí que con mucho expectativa, creo que desde las empresas públicas, no solamente del sector minero, que evidentemente es un pilar de la economía nacional, pero de las empresas públicas que jugamos un rol que no tiene que solamente que ver con la rentabilidad económica, sino con la rentabilidad social, ese rol social que presentamos y que muy a mal traer hemos tratado hemos puesto un equilibrio entre la vorágine neoliberal de algunos servicios, hemos fijado precios porque está la presencia, somos un ente regulador por naturaleza, hay varias componentes en el fondo que debieran hacernos, entonces desde ahí, hay un compañero que se llama Liceo, disculpe, yo termino, que insistentemente pide la palabra, le había dicho que no, pero bueno, no sé, debe ser algo muy relevante, pero le pido que sea breve, no sé quién es, compañero. Compañero, Liceo. Primero que nada, le agradezco que me hubiera dado la palabra. Tengo un problema técnico, traté de poner mi nombre, pero no hubo caso. Yo recibí la invitación y agradezco a la Confederación de Trabajadores del Estado, sobre todo porque a mí me interesa mucho el tema. Mi nombre es Pedro Robles Saavedra, soy presidente de la Federación de Liceos Técnicos Profesionales de Chile y somos los liceos que fuimos traspasados a estas corporaciones empresariales. Por tanto, somos mitad público y mitad privado. Primero que nada, agradecerle, compañero, porque finalmente me dio la palabra y le agradezco, de verdad. Y también agradecer a Fernando, pero más que nada a la Confederación, porque el autoeducarnos, compañeros, representa algo que es muy importante y tiene un valor en sí mismo. Por tanto, vaya para mí ese saludo fraterno, compañero, a todos los que están hoy día en este minuto, escuchándolo a usted y al compañero Fernando Atria. Mi pregunta para Fernando Atria es la siguiente. Mire, yo soy profesor y orientador del Liceo Industrial de aquí de San Pablo, en Santiago, y pertenece a la SOFOFA, lo administra la SOFOFA, y la verdad es que cuando uno conversa con los chiquillos de cuarto medio, les dice, mire, no se preocupen, van a ir al mundo empresarial, van a ir al mundo de la empresa, y se encuentra con que cada vez nuestra matriz productiva es más pequeña. Y muchos de ellos también le incentivamos que vayan a estudiar al nivel de técnico a nivel superior, que son los antiguos ingenieros de ejecución, y finalmente muchos de ellos terminan trabajando en cualquier cosa, menos lo que se preparó, y ahí hay un gran esfuerzo del Estado, porque el dinero sale del Estado, ¿no?
Y la pregunta para Fernando es la siguiente, Fernando. Mira, yo he estado leyendo mucho a Mariana Mazzucato y a Ha Yong-han. Y me recuerdo mucho, me llamó mucho la atención que en Corea, Ha Yong-han, ¿no es cierto?, planteaba de que los empresarios, o dice él junto con Mariana Mazzucato, que nunca los empresarios han invertido en grandes empresas, en grandes instituciones, sino que solamente lo hacen cuando efectivamente ven que el negocio ya está siendo rentable. Y es el caso del automóvil Kia, el caso de los japoneses de la Toyota, que el Estado primeramente invirtió. Es decir, la matriz productiva nace desde el Estado. Y en segundo lugar, Mariana Mazzucato también plantea, ¿no es cierto?, que debe volver el Estado y que Europa está de vuelta. Entonces, mi pregunta es muy concreta. Si nosotros, efectivamente, compañeros, queremos alcanzar un Estado que nos libere cada vez más, necesitamos un Estado más potente, es decir, que el Estado sea quien genere la nueva matriz económica para que efectivamente podamos darle curso, porque nosotros todavía estamos en la primera fase exportadora. Está recién que me antecedió el compañero que hablaba de cómo nosotros estamos exportando el cobre. Madeco, que mi papá trabajó toda su vida en la empresa Madeco, que procesaban el cobre. Hoy día no tenemos eso, entonces lo que estamos exportando son el mineral de cobre. Entonces, Fernando, esa es mi consulta. Y muchas gracias, compañero compañero de la Confederación, por haberme dado la palabra. Muy agradecido. Gracias. Fernando, por favor, disculpa su cierre. Gracias, Fernando. Yo les pido 1000 disculpas, pero me están esperando en una otra cosa que era a las 8:30. Así que voy a ser más bien telegráfico en las respuestas, pero bueno, porque además cada una de ellas son importantes. Hay varias que se refieren a cómo los y las trabajadoras participan en la convención, cómo se evita la atomización para que no tenga resultados electorales adversos. Yo creo, respecto de eso, primero, que la idea de armar listas de independientes que vayan por fuera de las otras listas es problemática porque aumenta el fraccionamiento. Y el fraccionamiento puede, como decía Karim, tener malas consecuencias electorales, o sea, puede tener consecuencias, de hecho, diría yo, catastróficas. ¿Y cómo se evita? Yo creo que, bueno, ustedes, no sé si ustedes saben, yo participé en la formación del partido político Fuerza Común, y Fuerza Común, donde estoy yo ahora, ingresó al Frente Amplio, y en el Frente Amplio lo que estamos tratando de hacer es que la elaboración de la propuesta constitucional y de las listas constitucionales del Frente Amplio sea hecha en conversación y en un nuevo trato con organizaciones de la sociedad civil, incluidos sindicatos, juntas de vecinos, etcétera, y otro tipo de organización. Y yo creo que ese tipo de vía es la manera de buscar, probablemente otras coaliciones también lo van a hacer, pero buscar formas de relacionarse distinto con las mismas coaliciones que ven que necesitan, por otro lado, esa relación, porque si no, no van a tener buen éxito en la elección. Así que yo creo que ahí hay un espacio para ir construyendo posicionamientos y visiones conjuntas, y que evite el fraccionamiento electoral que implicaría la proliferación de listas de partidos independientes, etc. Respecto a lo que preguntaba Juan sobre los directorios de las empresas estatales, sí, yo creo que sí, deberían tener los trabajadores representantes de los directorios. De hecho, yo creo que deberían tener los trabajadores representantes de los directorios de las empresas privadas también. Eso con esta constitución sería altamente objetable, pero es el tipo de cosas que yo creo que uno podría pensarlo. Respecto a si es conveniente que el Estado financie a los sindicatos, yo no sé, supongo que hay una cuestión de autonomía sindical, que muchos sindicalistas mirarían eso con sospecha, pero en fin, esa no es una discusión. Por supuesto que pueda hacerlo, creo que es importante. Juan Peña le molestaba el término zonas de sacrificio, está bien, yo me lo cambio, lo que me interesa es esas zonas, o sea, ese costo, ese fracaso del Estado en tener regulaciones más exigentes es una manifestación de la debilidad del Estado. No es porque sí. Y entonces, en la medida en que si queremos un Estado capaz de proteger el medio ambiente y capaz de proteger el ambiente donde vive esa familia, etcétera, entonces necesitamos un Estado más fuerte, un Estado que pueda oponerse a sus intereses económicos. Estado plurinacional y paritario, pregunta Marcela, desde luego, sobre todo plurinacional. O sea, estos dos temas son de las deudas más grandes que tiene la política de los últimos 30 años. Y respecto a lo que decía Pedro, esto de que, digamos, el Estado debe volver,
Yo estoy completamente de acuerdo con eso, ese es todo el punto. Pero lo que me interesa es que el Estado, o sea, cuando el Estado vuelve, eso vuelve en perjuicio de la actividad económica privada. A lo mejor no en el mediano plazo, de hecho, eso es todo el punto de Mazzucato, que al final beneficia a la actividad económica privada, pero la beneficia como un todo, no la beneficia individualmente. Entonces, que vuelva al Estado es que el Estado reclame espacios que hoy día están entregados a la apropiación y al lucro individual, privado. Y eso entonces también es una cuestión de fuerza, de poder. Para que vuelva al Estado tiene que haber un Estado que pueda reclamar ese territorio. Y para que lo pueda reclamar necesita ser un Estado más poderoso, y eso nos devuelve a lo que conversábamos antes sobre cómo aumentar el poder de la política y el Estado y cómo eso es importante en la nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Te vamos a estar requiriendo probablemente en un futuro cercano. Le despedimos a Fernando, nos quedamos unos minutitos, chiquillos, bueno, los que quieran, para ver si concluimos algunas cosas. Gracias. Fernando, muchas gracias. Ya, pues. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias. Fernando. Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias. Oye, los que quieran, William está ahí, ¿cierto? Patricio, Sí. Paula, bueno, todos los que quieran. Estoy. Y el Pato también. Yo también. Muchas gracias, Lorena. compañero Fernando, me despido. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Muy agradecido por su invitación. Gracias, gracias. Disculpa, el compañero que aparece como Liceo no le pude escuchar el nombre. Pedro. Roberto, Ahí estoy. ¿Me ven ahí? Sí, compañera. Mi nombre es Pedro Robles, soy presidente de la FESFITEP, la Federación de Liceos Técnicos Profesionales. Pedro Robles. Sí, Pedro Robles, sí. Un gusto, Estamos Pedro. afiliados a la CUNT. Gusto saludarla, compañera. Un gusto, Bueno, Pedro. Fernando, muchas gracias, muy amable. Gracias, Agradecido, ¿no? Oye, no, quería un poco a ver si hacemos síntesis, porque efectivamente este tipo de conversatorios que son bastante interesantes, surgen temas con una diversidad que es poco fácil controlar. No es fácil controlar, mejor bien dicho. De ahí me hace sentido lo que hace Juan Bernal. Quizás para una próxima tenemos que empezar a focalizar por temática. Pero en estricto rigor yo creo que debemos, compañeros, con mucho respeto, propongo, digamos, que empecemos a trabajar en función en qué vamos a proponerle nosotros a la Asamblea, más allá de que hayan compañeros que legítimamente puedan ser parte candidatos, no lo sé. En mi caso personal yo veo, más allá de las ganas, veo lejana la posibilidad, por una demanda laboral complicada que tengo, o sea, de nuestras organizaciones. De hecho, nosotros hacemos harto esfuerzo para lograr confluir en temas comunes y que nos permitan avanzar. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos en una agenda que vaya acompañado de poder sacar la confederación, los estatutos y todo eso, pero creo que de hecho ya estamos funcionando. Una agenda que construya algún tipo de petitorio, de carta de navegación que sea como lo que nosotros vamos a plantear con porque hoy día todavía no son candidatos, pero en algún momento los delegados constituyentes van a ser una realidad, y nosotros tenemos que de una u otra forma tratar de incidir, más allá de los que nos vayan a representar, ojalá sea así, pero con todo el mundo, que tengamos una carta de presentación de lo que esperamos de este estado empresario que nosotros conocemos, nos vinculamos a través de nuestras empresas públicas, y cómo va a aportar a los que creemos debe ser un estado distinto, un estado más robusto, que pueda financiar distintos derechos sociales, etcétera. Bueno, todo lo que hemos ido construyendo a partir de nuestras vivencias personales, pero hoy día es importante que confluyan en una posición colectiva respecto a la mirada de los públicos, o sea, y con el reconocimiento, siempre es bueno hacerlo, con mucho esfuerzo hemos logrado tener a las organizaciones más grandes, que creo que es un capital a las organizaciones, sin ir más lejos, la misma FTC o el mismo ENAP, que en algún momento eran
más bien se relacionaban de manera intermitente con nosotros porque efectivamente tenían un poder de negociación o de levantar los temas distintos a lo que teníamos en las empresas públicas. Entonces, hoy día creo que la demanda ciudadana, la demanda de nuestros compañeros, en una amenaza constante de las privatizaciones, de lo poco y nada que queda, tengamos una posición no solamente de defensa, sino de propuesta a lo que va a ser la construcción de una nueva constitución. Yo quería eso plantearlo porque no se nos olvide, digamos, poner algunas metas y desafíos concretos más allá de quedarnos en la permanente reflexión o en el divagar permanente, que por lo demás tenemos que hacerlo, pero también creo que tenemos que pasar al siguiente paso. Eso lo dejo como reflexión, compañero, por favor. Fernando, si me permite, yo creo que acá estamos todos bastante de acuerdo con lo que tú señalas. La misma compañera Paula Riga también lo manifestó en el chat. Estoy claro que Patricio, bueno, Lorena, en realidad todos los representantes de las empresas del Estado tenemos este sentido de urgencia y vamos convergiendo hacia ese punto, hacia la unidad y darle cuerpo a nuestra confederación. Y en eso hemos estado trabajando todo este tiempo. Mira, yo propongo para que ahondemos en estos temas contingentes, que nos juntemos el miércoles en el chat interno que nosotros tenemos, producimos el miércoles, este miércoles, digamos, a las 6 de la tarde, nos convocamos y seguimos conversando estos temas que en realidad no nos importan, nos interesan y bueno, y tenemos que seguir trabajando y concretando las tareas que nos hemos propuesto. Así que eso, compañeros, si les parece, lo dejamos firme, nos juntamos el miércoles 4 a las 18 horas, yo los cito por Teams y seguimos avanzando en estos temas. Compañero, Jorge Peña tiene palabra, no sé si alguien más quiere intervenir, compañero. Si esto, la idea es que es una conversación más distendida también, no tan formal. Jorge Peña. Mira, solo para concluir, siento que el compañero, como dice, yo creo que ahora es el momento de no quedarse, yo creo que es el momento de avanzar y darle continuidad a estas reuniones. Yo creo que existe la gran oportunidad, yo creo que se cumplió un gran anhelo, la posibilidad de cambiar esta constitución. Y ahora sería un error de nosotros no tener una participación. La compañera dice, una constituyente, pretende ir como candidata. Yo creo que muchos van a buscar una oportunidad. Lo que tenemos que hacer es lo que dice la compañera, no atomizar, no que salgan cientos, decenas de candidatos desde el mundo del trabajo, sino más bien alguien que nos represente en todos los ámbitos, en todos los temas. Yo siempre he pensado cómo hacerlo. Si mira, si nosotros los trabajadores tuviéramos un partido de los trabajadores, yo les aseguro de que tendríamos representantes en el Congreso, tendríamos representantes en la Cámara de Diputados, en el Senado, y por qué no soñar más arriba todavía. Pero los trabajadores en general nos segregamos, nos separamos, ¿cierto?, con las realidades. Disculpen que efectivamente aquí hay empresas públicas que no son del sector productivo y tienen una relevancia importantísima. El compañero lo decía, desde las regulaciones de precios hasta los servicios que prestan. Yo todo mi respeto hacia todos los compañeros y compañeras de empresas públicas y que no tengan que ver con un sector productivo, con la minería, como en el caso de nosotros. Pero siento que no nos podemos perder la oportunidad y la participación que hoy día nos dan, y eso es absolutamente relevante. Yo creo que hay que hacerlo. Yo les quiero comentar algo que tal vez pueda ser insignificante, pero que nosotros nos propusimos hace mucho tiempo. Nosotros acá nos propusimos de que cómo interveníamos, cómo nos hacíamos escuchar los trabajadores en las comunidades cuando nosotros sabíamos que nuestro trabajo no era contaminar a la gente, nuestro trabajo es de responsabilidad. Yo he ido no sé cuántas veces a las comisiones de minería, energía, tanto en la Cámara de Diputados, del Senado, buscando inversión, de alguna otra forma presionando a mi empleador, al dueño, que es Codelco, a la corporación, las inversiones necesarias para mejorar nuestra performance medioambiental, porque estoy convencido de que la ecuación es relativamente simple. Inversión es igual salud más trabajo, medio ambiente más trabajo. ¿Y saben cómo lo hicimos? Así como algo que nosotros sentimos de que cuando tomamos la decisión dijimos, vamos a tener participación en las municipalidades. Y nosotros tenemos ex dirigentes, ahora vamos con dirigentes, concejales.
tenemos un alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, que fue trabajador de Codelco Ventana, un contratista, que tiene muy clara la visión de que él no va con los cierres, pero él también va y tiene que representar a sus comunidades y dice, bueno, yo tengo que exigirle a las empresas que mejoren sus condiciones medioambientales. Pero ¿saben qué? Se ha encontrado con un muro porque las empresas privadas no tienen la misma regulación que tienen las empresas públicas y ahí es donde tenemos que avanzar. Siento que lo que acaba de decir la compañera, lo que dice el compañero, no podemos perder la oportunidad de tener participación en estos constituyentes, en tener participación en construir una constitución que nos represente a todos los trabajadores y trabajadoras, sin distinción, planta, honorario, a todos. Yo ya les decía cuál es la realidad, los honorarios, precaria, algo tenemos que hacer en esta constitución respecto a eso. Entonces, no podemos perder la oportunidad. Desde nuestra humilde opinión, nosotros dijimos así, y en estas elecciones municipales vamos de nuevo con candidatos a concejales, las comunas de Quintero y Puchuncaví. ¿Y por qué no vamos a soñar con un ex dirigente nuestro en un futuro muy cercano sea alcalde de Quintero? ¿Y por qué no alcalde en Puchuncaví? O alcaldesa de Quintero o alcaldesa de Puchuncaví. ¿Por qué? Y no es porque nos queramos tomar el poder público de las comunas, no. Es porque nosotros como sindicalistas sabemos que trabajando en conjunto con el empleador podemos conseguir cosas. Entonces, aquí lo que pasa es que cuando hay autoridades locales y habiendo un polo de desarrollo importantísimo, empresas transnacionales millonarias, no son capaces de generar los acuerdos necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Déjenme decirle que una vez un alcalde pidió que le colaboraran con árbitros para la asociación para el campeonato de la asociación de fútbol, cuando lo que debía pedir, ¿cierto?, es de alguna u otra forma acuerdos de educación, tenemos politécnicos, reclutamiento, ¿cierto?, reinserción laboral, capacitaciones laborales, ¿cierto?, preparar a los muchachos en el ámbito que las empresas requieran. Hay 19 empresas y la gran mayoría la contratación la traen de afuera. Nosotros hemos incidido mucho en esta empresa del Estado, en Codelco. Hoy día estamos a las puertas de una mantención y el 70% de los 1.000 trabajadores que van a ingresar son de las comunidades Quintero, Puchuncaví. Vamos a toda la mano de obra calificada probablemente venga de otras partes, pero la mano de obra no calificada, nosotros hicimos exigencia a los contratistas para que reclutaran aquí. Fuimos a los OMIL a decirle, OMIL, nosotros necesitamos trabajadores de estas especialidades. Es la forma. Pero si mientras no cambiemos a quienes dictan las leyes, mientras no tengamos participación en los gobiernos locales, municipales, regionales, la cosa no va a cambiar. Y hoy día tenemos la gran posibilidad de tener una participación en una nueva constitución y no lo podemos perder. Así que el llamado es a que nos pongamos de acuerdo, como dijo la compañera, y cada uno de nosotros ponga cuáles son sus temas. Yo tengo clarito cuáles son nuestros temas desde el mundo del trabajo, desde el mundo de la minería. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Ok. Bueno, ya se retiraron varios compañeros, así que, compañeros, no sé, no hay más palabras pedidas. Fernando, yo Laura. voy a agregar, perdón. Laura, Lorena, ¿cómo es? No me cambié. Laura Lorena. Laura Lorena. Sí. Oye, bueno, yo estaba calladita, escuchando todo. La verdad es que no tengo muchos dominios del tema, pero sí quiero agregar algo. Nosotros, como empresa, hace rato que nos estamos juntando. De hecho, ¿cómo se llama? Casi siempre somos los mismos. Empezamos como bien y de a poco no. Yo sé que hay mucho trabajo sindical o de federación de algunos, pero a mí lo que siempre me trae ruido es que cuando pasan cosas graves aparecemos todos, y lo ideal es estar siempre, porque así podemos hacer más cosas. De alguna manera hemos estado unidos en distintas cosas. Bueno, al compañero que estaba hablando, yo soy de TVN y soy de un sindicato, y yo estoy desde el principio y me comprometí con esto, y creo que hasta el momento no he faltado a ninguna reunión de las que se han hecho desde el principio. Entonces yo creo que lo que sí he dicho es que si se van a agregar más personas, lo bueno es saber conocerlos, saber cuáles son sus necesidades y todo, porque es una manera de ir todo en una misma línea. Entonces, es solo, ¿cómo se llama?, aportar en ese sentido. Es decir, si vamos a empezar a hacer reuniones para ver este tema, lo ideal es que nos comprometamos y estemos todos, porque no sacamos nada con estar 5 o 6 si no somos todos, porque somos una buena cantidad, 10, 13, no sé si estoy bien, William,